Ok, ahí sí. Ok, vamos a comenzar entonces con este podcast. Aquí, Mr. Teacher. Bienvenidos, obviamente, a El Inglés, usted y su sección. Para la sección INI 5111, hoy día vamos a estar explicando un poquito lo que fue las unidades o los files 7A, 7B y 7C. Así que, por supuesto, no se olvide compartir este trabajo y comencemos. 7A, ¿de qué se trató? Bueno, el título fue How to y la pregunta es What do I need to do? ¿Qué necesito hacer? It's important not to be late. Es importante no llegar tarde. Bueno, aquí tenemos esas preguntas. It's important not to be late and what do I need to do? Básicamente la línea gramatical fue comprender que hay algunos verbos que van seguidos de un infinitivo. Entonces aquí vamos a estar explicando los usos del infinitivo. También vamos a ver algunos verbos, verbos plus infinitivos, try to, forget to, etcétera. ¿Ok? Comencemos entonces básicamente con eso. Vamos a la página, si me acompañan en la página 138 de su libro. Dice uses of the infinitive, usos de los infinitivos. ¿Cuándo usamos el infinitivo? Bueno, vamos para allá. Use of the infinitive. ¿Cuándo se usa esto? Number one, after some verbs. Después de algunos verbos. Por ejemplo, want, need, good, like. Vamos a explicar la lista de estos verbos para que usted la vaya escuchando. ¿Cuáles son estos verbos que van seguidos de to? Anote por ahí. Decide, decidir, forget, olvidar, hope, esperar, learn, aprender, need, necesitar, offer, ofrecer, plan, planear, pretend, pretender, promise, prometer, remember, recordar, start, comenzar, try, intentar, want, querer y good like, gustaría. Todos estos verbos, los que usted escuchó, van seguidos de un infinitivo, o sea, seguido de un to más un verbo en su base normal, no conjugado. Entonces, ese es lo primero, seguidos de algunos verbos, ya los dijimos. Y también explicamos algunos más. After adjective, después de algunos adjetivos. Bueno, vamos a dar un ejemplo, la número uno. Dice, I need to buy some new clothes. Necesito comprar. I need to buy. ¿Ok? Van seguidos de un to y un verbo. I need to buy. Todo lo que mencioné va seguido de un to y el verbo. After adjectives. Después de adjetivos. Por ejemplo, ahí va. It'll be nice to meet your parents. Será genial conocer o será agradable conocer a tus padres. It'll be nice to meet your parents. ¿Por qué? Porque el uso, el segundo dice after adjective, después de adjetivos. It'll be nice. Ahí está, nice to meet your parents. Otro ejemplo, it's important not to be late. Important es un adjetivo, entonces it is important not to be late. Ahí tenemos una negación. Pero aún así va seguido de un to. It'll be nice to meet you y it is important not to be late. ¿Ok? Después de adjetivos. Ejemplo número 3. After question words. Después de las WH o estas conocidas como question words. Por ejemplo, what, where, when, etc. Todos son los que van con WH, how y todo lo que usted ya sabe. Por ejemplo, I don't know where to go or what to do. No sé qué hacer. Sorry, I don't know where to go. No sé dónde ir or what to do. Voy a leerlo más lento. I don't know where to go or what to do. Ahí tenemos WH. Entonces, después va un infinitivo, o sea, un verbo con to. Muy bien. Número 4. To say why you do something. Para decir por qué usted hace algo, o sea, una razón. Por ejemplo, tenemos una conversación aquí. Dice, why did you go to the party? ¿Por qué fuiste a la fiesta? Dice, to meet new people. O I went to the party to meet new people. Entonces, si queremos dar razones para decir por qué usted hizo algo o por qué hace algo, utilizamos un infinitivo, o sea, un verbo con to meet new people, para conocer nuevas personas, o I went to the party to meet new
people. ¿Ok? Interesante. Entonces, base form, la base, la forma base. ¿Qué es eso? Remember, recuerde que usamos la forma base después de verbos auxiliares. Do, does o didn't. ¿Ok? Y después de la mayoría de los verbos modales. Por ejemplo, can, could, will, would, etc. Por ejemplo, do you live. Live es el verbo base. ¿Ok? No conjugado. Can you help me? Después de un verbo modal, can you help me? Y I won't forget. No lo olvidaré. What would you do? Entonces se utiliza su forma base. Eso es importante recordar, ¿ok? Eso es como algo que aparece aquí que es importante que usted lo sepa. Eso es un verbo en su forma base. Pero dijimos que hay 4 formas de infinitivo después de algunos verbos. Van seguidos de to. Luego después de adjetivos. ¿Ok? Va seguido un to y un verbo. Luego después de question words, where, when, cualquiera de esos puede ir seguido de un verbo infinitivo, o sea, un to más un verbo. Y también dijimos que para razones decimos to algo, ¿ok? Muy bien, eso fue lo que vimos en la unidad 7A. ¿Qué pasó en la 7B? ¿Ok? En la unidad 7B, déjenme buscar aquí, estamos en directo, por supuesto, esto. Algo más que recordar en la unidad 7A, déjenme ver. No, básicamente es eso. La unidad 7A fue muy cortita. ¿Qué recomiendo yo? Ejercicios, por supuesto, de la página 139, ejercicio A. Match the sentences. Unir las oraciones, ¿ok? Vamos con la unidad 7B. Unidad 7B se trató de being happy. Ser feliz, pero dice being. La línea gramatical fue uses of gerund, uso del gerundio. ¿Qué es un gerundio? Es un verbo con ing. Tenemos una pregunta y una respuesta asociada. What's your idea of happiness? ¿Cuál es tu idea de felicidad? Making soup. Preparar sopa. Making soup, pero ahí tenemos el gerundio. ¿Ok? Vamos a la línea gramatical de inmediato de esto y entendamos los usos también, porque es importante que entendamos un infinitivo y un gerundio. Dice, usos del gerundio. Verb, que es un verbo, más un ing. Eso es un gerundio. Entonces, el gerundio, dice acá, es la forma base del verbo más ing. Entonces, cualquier verbo que va con ing sería un gerundio, ¿ok? Eso sería súper importante. Puede ser afirmativo, por ejemplo, going, o negativo, por ejemplo, not going. Usos del gerundio. 1. ¿Cómo se utiliza? O sea, se utiliza como el sujeto o el objeto de una oración. Vamos a un ejemplo para que se entienda esto. 1. Como el objeto o sujeto de una oración. Vamos como sujeto. Eating, fíjense ese verbo con ing. Eating outside in the summer makes me feel good. Comer afuera en el verano me hace sentir bien. Ahí tenemos eating outside in the summer. Todo eso sería el sujeto. Entonces podemos utilizar el gerundio, un verbo, como un sujeto. ¿Ok? Muy bien, interesante. Eating, al principio de la clase, es un sujeto. Eating outside in the summer makes me feel good. ¿Por qué es un sujeto? Bueno, porque tengo makes, que sería el verbo, pero eso es la acción. Muy bien. Eating outside, comer afuera me hace sentir bien. El otro, que sería como objeto. ¿Qué quiere decir como objeto? Después de un verbo. Aquí sería, my idea of happiness, mi idea de felicidad, is getting up late and not going to work. ¿Ok? Entonces después del is sería el objeto. En este caso, my idea of happiness is getting up late and not going to work. Mi idea de felicidad es levantarme tarde y no ir al trabajo. Entonces ya vemos los usos del gerundio. Uno como objeto o sujeto de una oración, o sea, tiene que ir con ing. 2. Después de algunos verbos, por ejemplo, like, love, hate, enjoy. Y vamos a anotar la lista de los verbos que van con ing. Anote por ahí, por supuesto, para que usted vaya guiando. Sería, los verbos son los que van con ing. Enjoy, disfrutar. Finish, terminar. Go on,
continuar, hate, odiar, like, gustar, love, amar, don't mind, no importar, ¿ok? Don't mind. Spend, en el caso de time, spend time va con un verbo que le sigue con ing. Start. En el caso de start puede ser usado como un gerundio, con un gerundio o con un infinitivo. Por ejemplo, it started raining, comenzó a llover, o it started rain. It started to rain. Las dos son posibles en este caso en el verbo start. Stop, detenerse, parar. Feel like, tener ganas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué acabamos de decir? Que toda esta lista de verbos van seguidos de un verbo ing. O sea, si quiero aplicarle un verbo a lo que acabamos de mencionar, el verbo tiene que ir seguido con ing, a diferencia de los otros verbos que dijimos anteriormente en la unidad 7a. Vamos a ver un ejemplo. I love reading. Me encanta leer. I love reading in bed. ¿Ven? ¿Se acuerdan que love está en la lista de gerundio que van seguidos de gerundio? Por supuesto. En este caso es I love reading in bed. Y la segunda sería I hate not getting to the airport early. ¿Ok? Odio no llegar al aeropuerto temprano. ¿Ok? Ahí tenemos otro. El hate va seguido de un verbo ing. Este caso es una negación, ¿ok? Fíjense interesante, dice I hate not getting, ¿ok? I love reading, pero aún así, sí, aquí dice me encanta leer, y lo otro sería I hate not getting to the airport. Entonces, ¿qué estamos diciendo? De que el segundo uso, que sería después de algunos verbos, por ejemplo, like, love, hate, enjoy, y los que acabamos de mencionar, todos estos verbos que acabamos de mencionar van seguidos de otro verbo con ing. También el tercer uso, after preposition, después de algunas preposiciones, ¿ok? Por ejemplo, tenemos I'm thinking of buying a new car. Estoy pensando of. Of es una preposición y sería after of I'm thinking of buying a new car. Después de of sería el ejemplo del número 3, el siguiente uso, after preposition. Entonces después de of tendría que el verbo ir con ing. La siguiente, he left without saying goodbye. Él se fue sin decir adiós. Si quiero decir eso en inglés sería he left without. Ahí está la preposición without y el verbo, él se fue sin decir, viene una acción, el verbo tiene que ser con ing. ¿Ok? Entonces dijimos que el gerundio es la base del verbo formal más ing y puede ser afirmativo going o puede ser negativo not going. ¿Ok? El uso del gerundio, primero dijimos que era como el sujeto o como objeto de una oración. El segundo después de algunos verbos, lo mencionamos. Y el tercero es después de algunas preposiciones. También recordar, por supuesto, las reglas del spelling, del deletreo con ing. Esto no confundir con el presente continuo, ¿ok? Un gerundio en su base, podríamos decir, teórica, es un verbo ing. ¿Ok? El presente continuo lleva un verbo gerundio, no sé si me entienden. ¿Ok? No confundirse, profe, esto igual al presente continuo, al pasado continuo. Sí, porque ambos tiempos llevan un gerundio en esta forma de tiempo. ¿Ok? Entonces, bien interesante. ¿Qué más? ¿Qué más? También, bueno, ya vimos el vocabulario de algunos verbos que van con ing. Y tenemos algunos vocabularios, por ejemplo, making soup, hacer sopa, making something, hacer algo. Eso sería la unidad 7b. ¿Qué recomiendo yo? Por supuesto que es hacer los ejercicios de la página 139. Ahí dice completar las oraciones con un verbo en la lista en el ing, ¿ok? Con la forma ing. Entonces lo único que tiene que hacer usted es recordar los usos, ¿ok? Si va en el objeto, si es sujeto, si va después de una preposición, ahí colocar el verbo con ing, ¿ok? Importantísimo reconocer los verbos y reconocer los usos. Escuche de nuevo esto para que pueda entenderlo mucho mejor. Muy bien, vamos a la unidad 7C, perdón, que sería Learn a language in a month. Aprender un idioma en un mes. Y aquí tenemos la línea gramatical que tenemos have to, don't have to,
must, mustn't, and can't. ¿Ok? Voy a repetir. Have to, don't have to, must not, and can't. ¿Ok? Por ejemplo, you have to come to all the classes. Tú tienes que venir a todas las clases, and you don't have to take an exam. You don't have to take an exam. Ahí tenemos dos usos. Tú no tienes que tomar un examen. Entonces, tenemos de esta lista, you have to, you don't have to, you must not, you must, and you can. Escuche de nuevo esta parte. Tenemos estas 5 oraciones donde las vamos a dividir, ¿ok? Cada una se utiliza de diferente forma, ¿ok? No todo es igual y no todo tiene el mismo significado, por supuesto. Entonces, para hablar sobre reglas o obligaciones, para utilizar reglas y obligaciones, si queremos hablar sobre eso, tenemos que utilizar el have to. Have to, ¿ok? Lo utilizamos para reglas, ¿ok? You have to pay before the end of the month. Tú tienes que pagar antes del final del mes. Es una regla o una obligación. También podemos hablar de lo mismo utilizando el must, ¿ok? El must, en este caso, también utilizamos el must. Este es como una intro, ¿ok? El must para hablar también de obligaciones y una regla, ¿ok? You must, ¿ok? You must not eat here. Tú no debes comer aquí, ¿ok? Perdón. You must turn off your cell phone, ¿ok? Tú debes apagar tu teléfono. You must turn off. Tú debes apagar. En este caso sería una regla, quizá una obligación. También tenemos algo que no es obligatorio, que en este caso sería el don't have to. Don't have to lo utilizamos para cosas no obligatorias, por ejemplo, y no algo que no es necesario, no es obligatorio. You don't have to pay to see this. Tú no tienes que pagar esto para verlo. En este caso no es obligación, you don't have to. Y la tercera tenemos para algo que no es permitido y algo que va en contra de la regla, ¿ok? Por ejemplo, en este caso sería el mustn't y el can't, ¿ok? Entonces eso sería como un resumen para esto. Vamos para allá a la línea gramatical entonces, para que aprendamos más sobre el have to, don't have to, must not, and can, y practicarlo, por supuesto. Vamos primero entonces con el have to y don't have to. Dijimos que en el caso del have to y don't have to tenemos 3 líneas gramaticales, por supuesto: affirmative, negative y question. Aquí vamos a volver un poquito a lo que es el presente simple y, por supuesto, entender que los sujetos I, you, we, they utilizan el have to y el he, she, it utilizan el has to, porque es la tercera persona. ¿Ok? En la negación sería don't y el doesn't. He, she, it utilizamos doesn't y don't por I, you, we, they. Y para preguntas también, por supuesto, do, el auxiliar para las personas que usted ya conoce, y does para las personas que usted ya conoce. Entonces, veamos. Vamos a hablar sobre el have to, don't have to. Lo acabamos de empezar y dijimos que hay 3 oraciones: afirmativa, negativa y pregunta. Vamos a usar el have to más el verbo en su forma base, o sea, no conjugado, para hablar sobre reglas y obligaciones. ¿Ok? Importante, have to más un verbo en forma base para hablar sobre reglas y obligaciones. El uso del don't have to, el don't have to ahora, más el verbo en su forma base para decir que no hay una obligación o que algo no es necesario. ¿Okay? Perdón, vamos a dar un ejemplo, disculpen, de la primera. El have to, dijimos que el have to más un verbo lo utilizamos para hablar sobre reglas y obligaciones. Por ejemplo, I have to get up at 7 every day. Me tengo que levantar a las 7 cada día. I have to, ¿ok? Lo tengo que hacer y ahí tengo el have to get up en su forma base. Get up en su forma base para una regla. Y otro ejemplo, she has to speak English at work. Ella tiene que hablar inglés en el trabajo. She has to speak. Ahí el speak va en su forma base. Muy bien, eso sería como regla y obligación. Utilizamos el don't have to más el verbo en forma base para decir que
no hay una obligación o que algo no es necesario. Ahí tenemos algo importante. Ejemplo, we don't have to wear an uniform at the school. No necesitamos usar an uniform at the school. We don't have to. We don't have to wear. Ahí tenemos el verbo en su forma base. Wear, ¿ok? Usar. Algo que no es necesario no es una obligación. Y he doesn't have to work on Saturday. Él no tiene que trabajar los sábados, ¿ok? Muy bien. ¿Qué más dice? Utilizamos el do y el does para hacer preguntas y negaciones. Usted sabe eso, ¿ok? Y en este caso no hacemos la contracción de have o has, ¿ok? I have to go, no podemos decir I have to go. Muy importante de eso. Vamos con el uso de must, mustn't y can, ¿ok? Vamos a, dice, utilizamos must más el verbo, utilizamos más el verbo en su forma base para hablar sobre reglas y obligaciones. Ahí se escucha un perro, disculpen, mi perrita ahí que está llorando. Disculpen, utilizamos el must más el verbo en su forma base para hablar sobre reglas y obligaciones. Por ejemplo, you must do your homework tonight. Tú debes hacer tu tarea esta noche. La segunda, use can o must not. Utilizamos el can y el must not más en su forma base para decir algo que es prohibido o que podría ser para declarar una regla. Dice, you must not leave your bags here. Tú no debes dejar tus mochilas, tus bolsas acá. Y la siguiente, you can't bring food into the library. Y no puedes traer comida dentro de la biblioteca. Entender que must es deber, o sea, algo que usted debe hacer, no que usted quisiera o puede, sino que algo que debe hacerlo. Y en su negación, must not sería algo que no debe hacer, algo que es prohibido, ¿ok? Repite después de mí, must, mustn't, can't. No es must, es must, mustn't and can't. Muy bien, las palabras can't y must not tienen significados similares, pero can es más común en speaking, o sea, cuando usted habla. También puede usar el cannot, ¿ok? Interesante. You cannot bring food into the library. No puede. You cannot. Los verbos must y must not son para todas las personas, o sea, I, you, we, they, he, she, it utilizan must y must not. El verbo must no es usado a menudo en preguntas. Have to es más común, muy importante. Ahora vamos con algo específico, ya terminando, dice must and have to. Must and have to, must y have to. Estos dos son muy similares, pero have to es más común, especialmente en speaking. Must es a menudo usado en algo muy formal, noticias y señales. ¿Ok? Must not y don't have to. Ahora, ojo con esta. Oído con esta, perdón. Must not and don't have to. Must not y don't have to tienen diferentes significados, completamente diferentes, ¿ok? No significan lo mismo. Must not and don't have to. Comparemos. You must not go. O sea, you can't go. O sea, no puede ir, está prohibido. You don't have to go. Escuchen esa diferencia. You must not go. O sea, usted no puede ir, está prohibido. Y you don't have to go. Usted no puede ir si usted quiere, pero no es algo obligación, no es algo obligatorio y no es necesario. ¿Okay? Vamos a explicar eso de nuevo. You don't have to go. No, you don't have to go. No tiene que ir. Usted puede ir si usted quiere, pero no es obligación. ¿Ok? Ahí yo creo que me equivoqué en decirlo en eso al principio. Vamos a repetirlo. O sea, dijimos que must not y don't have to tienen significados diferentes, completamente diferentes. You must not go, este ejemplo, que es tú no debes ir, quiere decir que está prohibido, o sea, no puede ir. Pero si usted dice you don't have to go, quiere decir que usted puede ir si quiere, pero no es obligatorio, ¿ok? No es necesario. Muy bien. ¿Ok? Así que eso sería la unidad 7A, 7B y 7C. Veamos si nos queda algo.
Sí, por supuesto, no queda vocabulario modifiers, ¿ok? Los modifiers. Ahí tenemos varias cositas en cuanto a modifiers. Eh, Tenemos a little bit, que sería un poco, extremely, extremadamente. Y tenemos really, realmente, not very, ¿ok? Y very es muy, ¿ok? Eh, Generalmente utilizamos esto para dar un poquito más de énfasis a lo que queremos decir, que serían esas a little bit, extremely, fairly, not very, really, and very. ¿Ok? Por ejemplo, it wasn't very good. No fue muy bueno, no estaba muy bueno. I was feeling a little nervous at this point. Me sentía un poco nervioso o nerviosa. Cuando utilizamos a little bit, usamos a little bit antes adjetivos negativos y adverbios. Por ejemplo, a little bit difficult, a little bit slowly. Muy bien, así que eso sería en cuanto a estas tres unidades. Así que repáselo, recuerde compartir este podcast, por supuesto, para saber y para que no le cueste. ¿Qué le recomiendo yo? Hacer la página 139 del libro. Descárguelo, por supuesto, ahí en su celular. Yo tengo la aplicación y ahí usted puede hacer todos los ejercicios. Complete las oraciones con la forma correcta. Have to. Muy bien. Y también la siguiente sería encerrar lo que corresponde. Recuerde, dijimos que have to es para algo obligatorio, una regla. Don't have to, algo que no es una obligación. Y must es algo que es muy similar a have to, ¿ok? Pero have to es más común que must, ¿ok? Must not y don't have to dijimos que tienen diferentes significados. Must not se utiliza para algo que es prohibido y don't have to es para algo que si yo puedo ir, pero no es una obligación, ¿ok? Muy bien, eso sería, así que terminamos con este podcast. Cuídense y ya nos estaríamos compartiendo nuestro próximo podcast. Recuerda seguirme, por supuesto, en mis redes sociales, Mr. Teacher 8 en Instagram y en r.teacher, entre paréntesis, TOEIC, y ahí tú puedes escribirse a y seguirme, por supuesto, porque esto está hecho con mucho cariño para ustedes. Así que nos vemos, cuídense y bye bye. See you next podcast. Bye bye, cuídense, nos vemos.